Iglesia, bienvenidos una vez más. ¿Cuántos están listos para alabar el nombre de Jesús? Y declaremos que su amor es real. Vamos con nuestras palmas. Vuelvo a despertar, a tus ojos mirar, late mi corazón junto a ti. Nada te contendrá, ni el cielo ni el mar, nada podrá pagar tu amor. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará, no. Y de nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. ¡Juntos! Tu amor es real, tu amor es real. Tu amor es real, tu amor es real. Wow. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. En ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. En tu corazón me encuentro, no me dejarás. Soy tuyo, soy tuyo. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará, no. Y de nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. En ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Wow. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. En ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Vuelvo a despertar, a tus ojos mirar, late mi corazón junto a ti. 1, 2, 3, 4. Tu amor es real, tu amor es real. Tu amor es real, tu amor es real. Wow. Tu amor es real, Dios. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. En ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real, tu amor es real. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por estar siempre con nosotros, porque tú nunca nos has abandonado. Gracias porque tu amor nos ha acompañado hasta este momento. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros, porque tú nunca te puedes negar a ti mismo, Señor. Y es por tu gracia, Señor, que hoy tú estás con nosotros. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí,
Sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, ante ti se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Porque no hay nada que nos pueda separar de tu amor, Señor. Gracias por tu amor. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se rendirán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más
estarás. Me alegraré en las batallas. Y bueno, como siempre lo digo, ese es el momento para que usted ore y le pida al Espíritu Santo que le hable. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Usted ya sabe que eso es lo que debe pasar siempre en este momento. Es su oración, no la mía. Pidiéndole al Espíritu Santo que por favor le hable hoy. Él puede hablar a su necesidad, Él puede llegar a lo que usted está sintiendo, lo que está necesitando recibir. Así que dígale, cierre sus ojos y dígale: Espíritu Santo, háblame hoy. Hoy he venido a este lugar con un corazón dispuesto porque quiero recibir algo nuevo de tu palabra para mi vida y aún para la vida de otros. Renuévame a través de tu palabra, renueva mi entendimiento, mi forma de ver la vida, de vivir a través de las verdades de tu palabra. Por favor, Espíritu Santo, acompáñanos como siempre, imparte tu palabra como siempre y ministra cada corazón, Señor. Yo te lo pido en esta mañana. Que cada persona, aunque nos está viendo desde sus casas, hoy pueda recibir una palabra especial para sus vidas, que les reconforte, que les anime, que les levante, Señor, que les restaure. Acompáñanos, Espíritu Santo, en este tiempo. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y gracias por estar acá ustedes en esta mañana. Gracias a cada persona que nos ve online por estar este tiempo, por disponerlo para escuchar la palabra de Dios. Voy a iniciar esta palabra con un testimonio porque fue lo que me dijo el Espíritu Santo que compartiera. Y es un pequeño y corto testimonio de lo que fue el inicio de mi vida como cristiana, de cómo conocí a Jesús. De pronto alguna vez alguien lo ha escuchado, no sé, pero hoy quiero compartirlo. Y como lo he dicho en otras oportunidades, yo soy de Bucaramanga, toda mi familia materna y paterna es de Bucaramanga, o sea, todos pertenecemos allí a este lugar, aquí en estas tierras no hay familia. Y mi mamá llegó a este lugar, fue a Neiva por motivos laborales. Yo todavía estaba muy niña cuando ella le sale un trabajo acá en Neiva, tiene que trasladarse a esta ciudad y la verdad conocíamos tan poco de Neiva porque siempre estamos distantes, Bucaramanga, Neiva, siempre hay harta distancia y pues en esta época no había tanta globalización para conocer tanto las cosas, sabíamos que existía Neiva porque uno le enseña, ¿no?, que la capital es Huila. Pero era tanto el desconocimiento de Neiva que yo pensaba que era frío. Y cuando hablaron de Neiva, no, Neiva debe ser frío porque está cerca de Bogotá. Entonces imagínense a los extremos en que estaba a desconocer a Neiva. Y mi mamá viene a este lugar, pero yo sigo viviendo en Bucaramanga y gran parte de mi juventud, de mi colegio y todo, yo viví en Bucaramanga. Un tiempo, una época de estas que viví, estos años que viví en Bucaramanga, ya tuve que empezar a vivir sola, entonces pues yo trabajaba, respondía por todos mis asuntos. Pero infortunadamente desde joven empecé a llevar una vida como muy desordenada, de mucho pecado, con muchos faltantes, con muchos excesos. Y todo esto me llevó a vivir una vida pues vacía, solitaria, como sin sentido, porque realmente eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nosotros podemos disfrutar el pecado por un tiempo, nos puede hacer sentir bien el pecado por un tiempo, pero al final el resultado de nuestra vida va a ser una vida vacía, va a ser una vida sin sentido. Una vida que pierde sueños, que pierde propósito, porque hacia allá nos lleva el pecado. Y yo estaba en ese momento de mi vida y una noche estaba en mi habitación muy triste, llorando. Y yo empecé a tener un diálogo con Dios, no era cristiana, pero pues sabemos que Dios existe y entonces podemos hablar con Dios aunque no seamos cristianos. Y yo estaba allí llorando y empecé a hablar con Dios y empecé a decirle: Dios, yo creo que la vida tiene que ser diferente. La vida no puede ser como yo la he vivido. Y yo hice una oración inspirada, sin querer, por el Espíritu Santo, porque mi carne no la iba a decir. Y yo le dije: Dios, yo quiero que tú me muestres una vida diferente. Yo quiero que tú me muestres una manera real de vivir, porque ya no quiero seguir viviendo de la misma forma.
Y de tanto llorar esa noche me quedé dormida. Y al día siguiente, cuando me despierto, recuerdo que era un domingo. Y cuando abro mis ojos, siento una voz no audible en el cuarto, pero sí una voz en mi interior que llenaba mi mente y mi corazón y todo mi ser, que me dijo: vete hoy para Neiva. Y yo dije: ¿para Neiva? O sea, no, a mí no me gusta Neiva. Ya conocí Neiva y es caliente, no quiero ir a Neiva. Y tengo una pésima relación con mi padrastro, él no me quiere, yo no voy a ir a Neiva. Y esa voz me seguía diciendo: hoy vete para Neiva. Y fue tan fuerte esa voz dentro de mí que pudo y logró estar por encima de mis deseos o de mis emociones de ese momento. Y sin pensarlo más, ese día, en la noche, tomé un bus para Neiva. Se viajaba de noche, son 12 horas, y llegué aquí un lunes a Neiva. Sin saber qué me iba a pasar en Neiva, no tenía ni idea cómo me iban a recibir en Neiva porque no me querían mucho. Y entonces yo dije: pero esa voz me decía: vete para Neiva, no sabía qué me iba a pasar en este lugar. Y llegué un lunes a Neiva y al fin de semana siguiente ya estaba asistiendo a una iglesia cristiana. Y llegué a este lugar, obviamente todo súper raro y nuevo para mí, pero pude experimentar el toque de Dios. Y empecé en un proceso maravilloso de sanidad, de transformación de mi vida, de libertad, y fue una noche muy especial. Llegué a mi casa y dormí, y cuando me despierto al siguiente día pude experimentar algo que años no experimentaba, y era poder dormir en paz toda una noche, poder dormir tranquila, profunda, porque llevaba años en que no podía dormir toda una noche completa. Y yo pude sentir con esa experiencia que algo nuevo había pasado en mi vida. Y pude sentir con esa experiencia que yo ya no necesitaba mi vida pasada, que yo ya no necesitaba las cosas que yo estaba haciendo antes, porque ahora había algo nuevo en mi vida. Y eso nuevo era que Jesús ahora estaba ahí en mi vida. Y así se titula, y ese es el mensaje que hoy quiero traerles. Ahí está Jesús. Porque eso pude entender, que ahora ahí en mi vida estaba Jesús. Y yo quiero que en esta mañana usted pueda salir persuadido, no por mis palabras, sino por la palabra de Dios. Que en esta mañana usted pueda salir diciendo: no, uy, qué buena estuvo la predicación, porque eso no tiene sentido. Que usted pueda salir diciendo de este lugar: qué maravilloso es el Jesús que hoy conocí. Ese es el éxito de una predicación. El éxito de una predicación no es que usted salga diciendo: uy, qué predicador, espectacular, qué excelente, uy, sí, qué palabra la que dio, qué maravilloso, y salga usted deslumbrado por el predicador. Eso no tiene sentido. El sentido de la predicación es que usted salga deslumbrado con el Dios que usted conoció en esa predicación. Que usted salga maravillado y apasionado por decir: yo quiero conocer más de este Dios que hoy conocí a través de la palabra. Ese es el éxito de una predicación. Y es lo que yo anhelo, que usted salga hoy apasionado aún más por Jesús, después de escuchar lo que vamos a aprender de la palabra. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Entonces saque su agenda, su lapicero, su Biblia. Y todos quedaron: los perdono, para la próxima vez la traen. Y vamos a leer Marcos capítulo 2 versículo 13 al 17 y dice: entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esta clase de gente entre los seguidores de Jesús. ¿Quiénes eran los seguidores de Jesús? Pecadores de mala fama, dice la palabra, muy bien. Y sigue diciendo: cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y con otros pecadores, le preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son ¿qué? Que son pecadores. ¿En dónde está Jesús en este momento? Jesús está en medio de pecadores allí cenando con ellos en una cena.
¿Por qué? ¿Porque Jesús aprobaba sus pecados? Nunca. ¿Por qué estaba con ellos? Porque Jesús sabía que ellos necesitaban de Él. ¿Para qué? Para poder dejar su pecado. Dice la palabra que mucha clase de esta gente, y dicen los fariseos, de esta escoria, ¿qué hace con esta escoria, con esta gente que no vale nada? Y Jesús responde algo maravilloso. Y dice, porque ellos sí me necesitan. Porque yo no he venido para pasármela con los que se creen justos, sino para caminar en medio de los que reconocen que son pecadores. ¿Qué es lo primero que usted debe saber, iglesia, en esta mañana? Que Jesús está ahí en medio de su vida de pecado. Ahí puede encontrar a Jesús. ¿Porque Jesús aprueba su pecado? ¿Porque se complace de verlo pecar? No. Jesús está ahí en medio de su vida de pecado porque Él sabe que usted lo necesita a Él. ¿Qué dice Juan capítulo 8? Y esta es una historia maravillosa que revela aún más el corazón de Jesús. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y Él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Aquí están estos fariseos, estos mismos que estaban diciendo que porque Jesús cenaba con pecadores, ahora están trayéndole una mujer que está sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y se la lanzan en medio de la multitud donde Él está enseñando. Y le dicen, ¿tú qué dices que debemos hacer con ella? ¿Saben por qué lo hacen? Porque ellos solo buscaban hacer caer a Jesús. Esos fariseos no soportaban la aceptación que Jesús estaba teniendo en medio del pueblo. Estos fariseos no soportaban que la gente siguiera a Jesús y escuchara a Jesús, y menos soportaban las actuaciones de Jesús con la gente. Entonces los tenía hasta acá Jesús y querían acabar con Jesús y siempre le buscaban la manera de hacerlo caer para tener una excusa para matarlo. Y entonces encontraron la excusa perfecta. Pescan a una mujer en adulterio y van y la sacan de allí y se la lanzan a Jesús y le dicen, la ley manda que la apedreemos. Pero mentiras, ellos no están preocupados por la ley. Ellos no quieren hacer cumplir la ley, porque si fuera por la ley hubieran llevado al hombre. La ley decía en Deuteronomio, la ley que dejó Moisés, dice que el hombre y la mujer cuando se encuentran en adulterio, los dos deben ser apedreados, y ellos solo llevan a la mujer. Entonces solo quieren tenderle una trampa a Jesús. Pero Jesús, como es tan sabio porque es Dios y conoce todas las razones y todos los motivos, vamos a seguir leyendo qué pasó. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. ¿Sabe qué hace Jesús acá? Jesús quiere cambiar la intención de todo. En este momento el centro de atención es Jesús y la mujer, pero Jesús les voltea todo y el centro de atención se vuelve cada uno de los acusadores, porque Él dice, listo, pero el que nunca haya pecado empiece a apedrearla. Y entonces ya la atención se volvió dentro de ellos y su conciencia empezó a hablarles. Y dice la palabra que dice que uno a uno, al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Jesús hace algo maravilloso en este lugar, desvió la atención sobre cada uno para que su conciencia les empezara a hablar. Y al final de esta escena que tenemos, esta escena queda con solo dos personajes. Queda con una pecadora y con un amigo de pecadores que se llama Jesús. Y Jesús hace algo maravilloso frente a esta mujer y dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Le pregunta él a esta mujer, avergonzada, que está allí en este lugar. Y le dice, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Yo tampoco. ¿Sabe quién podía lanzar esa piedra? Jesús podía lanzar esa piedra.
porque él era el único que estaba sin pecado en ese lugar. Y no lo hizo porque Jesús tenía clara su misión. Y la misión de Jesús es venir a salvar al mundo, no a condenarlo. En Juan 3 dice, porque Jesús vino a que el mundo fuera salvo por él, no a condenar al mundo. Y Jesús tenía clara su misión. Y él quería salvar a esta mujer. Y por eso él le dice, yo tampoco te condeno. Pero ahí no queda la respuesta, porque quedaría una respuesta abierta, permisiva, y Dios no es permisivo. Él la cierra con algo más y le dice, vete, ¿y qué? Y no peques más. Vete y deja tu vida de pecado, le está diciendo Jesús. Jesús le está dando a esta mujer una oportunidad para su futuro. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón. ¿En dónde está Jesús? Jesús está ahí en medio de su vida de pecado. Jesús está ahí en medio cuando su pecado está siendo expuesto y cuando usted se está sintiendo condenado y acusado por muchos. Iglesia, Jesús quiere que sepas que ahí está Él. Diciendo, tranquilo, yo no te condeno, pero deja tu vida de pecado. Y yo lo pude experimentar, porque cuando yo hablé con Jesús, yo no era cristiana, yo no le conocía. Pero Jesús estaba ahí en medio de mi vida de pecado, escuchando mi clamor y escuchando mi oración, y por eso me dio una respuesta. Y cambió mi vida en respuesta a mi petición. Jesús conoce los corazones. Jesús ve cuando hay un corazón arrepentido, y Jesús quiere estar ahí en medio para darle una nueva oportunidad para caminar diferente. ¿Necesita ser justo para estar delante de Jesús? ¿O creerse justo? No. No necesitamos. Muchas personas tienen esa concepción. Anoche vino una persona nueva a este lugar y quedó tan impactado porque dijo, yo siempre creí que yo tenía que dejar de ser pecador para poder acercarme a Jesús. Y cuando usted dice eso de la palabra, estoy que no sé ni qué pensar porque yo creía algo diferente. Y quiero decirle eso, iglesia, no tenemos que estar sin pecados para poder acercarnos a Jesús. Antes, todo lo contrario. Jesús sabe que en medio de nuestro pecado lo necesitamos a Él. Y Él quiere estar ahí en medio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él sabe que Él es la solución para que dejemos de pecar. Y por eso Él no se va a ir. Ni nosotros vamos a dejar que se vaya. Amén. Si usted lleva una vida de pecado, usted es el candidato perfecto para acercarse a Jesús. Y dejar que Jesús obre en su vida y usted pueda salir de esa manera como está viviendo. Jesús siempre va a estar ahí, esperándonos junto al pozo de agua. ¿Qué hizo Jesús en el pozo de agua? Allí estaba esperando a otra mujer que también llevaba una vida de pecado, y es la mujer samaritana. Y esta historia nos la cuenta Juan capítulo 4, donde dice que Jesús propicia un encuentro con esta mujer. Ella no tenía ni idea quién iba a estar ahí, pero él sí sabía por qué tenía que estar ahí. Y Jesús viene de una gira que están predicando, están con los discípulos caminando, hablando, y está con sed, está cansado, y él se para junto a este pozo. Y viene esta mujer samaritana, como lo hacía todos los días, a sacar agua. Y entonces Jesús empieza a tener un diálogo con ella y le dice, tengo sed, ¿me puede dar agua? Y ella se sorprende y dice, o sea, a ver, usted es judío, yo soy samaritana, los judíos y samaritanos no se quieren, los judíos rechazan a los samaritanos, ¿usted me está hablando? Y aparte de eso, hombre, hablándole a una mujer. Y Jesús propicia un encuentro con ella y empieza un diálogo. Jesús sabe muy bien cómo llegarle a una mujer, cómo empezar a hablarle. Y llegan a un punto muy especial en esa conversación. Y es lo que dice Juan 4:13. Y Jesús le está diciendo a ella, yo sé que tú vienes a sacar agua. Y ella dice, sí, claro, este pozo no lo dejó nuestro padre Jacob, y entonces aquí sacamos agua. Y entonces él le dice en el capítulo 13, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y esta mujer le dice a Jesús, por favor, Señor, dijo la mujer, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Pero Jesús no le está hablando del agua física. Jesús le está hablando de la sed que ella lleva en su alma. ¿Y por qué? Porque Jesús le dice, listo, llega al punto que quería llegar. Tráeme a tu esposo y yo les voy a dar agua a los dos. Y entonces esa mujer le dice, no, yo no tengo esposo.
Y Jesús le responde, muy bien, has dicho la verdad. ¿Sabe que fue una mujer honesta? Hubiera podido decir, no, mi esposo está de viaje, no lo puedo traer. Pero le dice, no, yo no tengo esposo. Y Jesús le dice, has dicho la verdad, porque has tenido 5 hombres y aún el que tienes tampoco es tu esposo. Y ella dice, ella queda sorprendida y dice, no, pero pues este es profeta porque mire lo que me está diciendo. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús en ese momento a esta mujer? Yo he venido hoy a este pozo a encontrarme contigo para hacerte ver que siempre has buscado en el lugar equivocado y por eso sigues con sed. Jesús le está diciendo a esta mujer, yo hoy estoy aquí en un encuentro contigo, en medio de tu vida de pecado, para decirte que no es el hombre, soy yo, Jesús. Jesús está ahí en medio de nuestra vida de pecado para decirnos, no es el alcohol, no es el licor, es Jesús. No es el sexo, es Jesús. No es el dinero, no es el poder, es Jesús. Y como has estado buscando en el lugar equivocado, por eso sigues con sed. Y esto fue lo que la mujer pudo comprender. Y ella después se volvió una evangelista y trajo a toda la gente de su pueblo a conocer a Jesús. Porque dijo, Él tiene un agua de vida, que es la que todos necesitamos. ¿En dónde está Jesús? Ahí en medio de nuestra vida de pecado está Jesús. En Juan 8:12 Jesús dice, yo soy la luz de este mundo. Y el que camina conmigo jamás andará en las tinieblas. ¿Por qué Jesús está ahí en medio de la vida de pecado? Porque Él es la luz. Y Él sabe que necesitamos esa luz para salir de la oscuridad. La semana pasada alguien me decía, pastor, es que esta semana me he portado tan mal, he caído tan bajo que yo no quería ni venir a la iglesia, yo no quería aquí adorar ni hacer nada, porque ¿para qué si mi vida es tan oscura? Y yo le decía, ahí está el punto. Ahí es cuando más tiene que correr a la luz si quiere salir de la oscuridad. Corra a Jesús, corra a la luz, porque si no, ¿cómo salimos de la oscuridad? Y Jesús lo sabe. Y por eso no va a dar la espalda. Dice Salmo 51, versículos 7 al 8. Purifícame de mis pecados, dice el salmista, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría otra vez. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Solo Él nos puede limpiar. Solo su presencia puede purificar nuestro ser y Él lo sabe. Y por eso no se va a alejar de nosotros cuando lo estemos necesitando. Dice Isaías 1:18, devuélveme la alegría. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. ¿Quién puede limpiar nuestra vida? Aunque su vida esté tan manchada y el pecado lo haga a usted brillar de ese rojo intenso como es el carmesí y la escarlata. Dice la palabra que Él, que su presencia nos puede hacer más blancos que la lana y que la nieve. Por eso es que Jesús sabe que lo necesitamos y Él permanece a nuestro lado. Él es el único que puede limpiar nuestras vidas, amén, y podernos hacer más blancos que la nieve. Ahí está Jesús. ¿En dónde más está Jesús? Vamos a leer lo que dice Mateo 14, del 23 al 27. Desde el 23, bueno, voy a leer aquí desde el 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Jesús está orando en el monte, está apartado, y los discípulos salieron a atravesar a otro lugar que Jesús les había dicho, pero en el lago se encuentran con una tormenta. Y dice que a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Me encantan esas palabras de Jesús, cuando llega y se presenta en medio de su tormenta y dice, tengan ánimo porque yo estoy aquí.
Ellos habían experimentado un milagro ya antes. Recuerden la historia que cuando ellos van en la barca y se levanta una fuerte tormenta y la barca hasta que se hunde y ellos empiezan a gritar desesperados, ¡ah, nos hundimos, estamos aquí aterrados! Y Jesús va durmiendo en la barca. Y ellos van y lo despiertan, oiga Jesús, levántase, mire lo que está pasando. Pero esta escena es diferente, ¿por qué? Porque en ese momento Jesús iba en la barca con ellos. Aquí van solos en la barca, van sin Jesús. Y dice que los vientos se hicieron tan fuertes que ellos ya estaban cansados y agotados porque llevaban horas remando en contra de los vientos y la corriente. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús llega y les dice, tranquilos, yo ya estoy aquí. Y en ese momento Pedro dice, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Entonces él le dice, claro, ven, camina. Y entonces Pedro baja y empieza a caminar sobre el agua. Y Pedro va viendo a Jesús y entonces va caminando sobre el agua. Pero de pronto Pedro se acuerda que sale una tormenta y dice, ay, no, pero ¿cómo así? Yo vengo de una tormenta, aquí hay vientos, aquí hay olas, esto está terrible. Y entonces, pum, empieza a hundirse. Pero ahí llega Jesús y lo toma de la mano y lo levanta y le dice, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Iglesia, dice Jesús, ¿por qué dudan de mí? ¿En dónde está Jesús? Jesús está ahí en medio de nuestras tormentas. Jesús está ahí en medio de sus tormentas. Tenemos que tener la certeza de eso. ¿Qué son las tormentas en nuestra vida? Las tormentas son esos momentos de angustia y dolor. Las tormentas son esas circunstancias que llegan a nosotros a traer desesperanza, a robarnos las fuerzas, a hacernos sentir que ya no podemos avanzar, que ya no podemos seguir porque ya todo está terminado, porque ya no hay remedio, porque no hay solución, porque todo se acabó. Esas son las tormentas en nuestra vida. Son esas circunstancias que nos impiden avanzar y seguir adelante, que nos producen temor, estrés, que nos desequilibran. Esos son los momentos de tormenta. Pero Jesús quiere enseñarnos que ahí también está Jesús, en esos momentos de tormenta. ¿Por qué Él está ahí? Porque Él también sabe que no podemos solos. Él sabía que los discípulos no iban a llegar al otro lado, que el viento y la corriente eran más fuertes que sus fuerzas. Y por eso caminó hasta ellos y llegó y dijo, tranquilos, yo estoy aquí. ¿Y saben qué sucedió? Que el viento se detuvo cuando Jesús llegó a ese lugar y todo entró en calma. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba allí. ¿Por qué sabemos que Jesús está ahí en medio de las tormentas? Mire lo que dice el Salmo 103, versículo 8. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. ¿Por qué confiamos que ahí está Jesús en las tormentas? Porque ese es nuestro Dios. Porque nos descargamos y confiamos ¿en quién? En el carácter que tiene Dios. Y dice la palabra que nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso, que tiene un amor inagotable por cada uno de nosotros. ¿Sabe qué significa esa palabra compasivo? Significa ser movido en las entrañas por el dolor de otros. Qué impresionante es nuestro Dios. Es un Dios que en sus entrañas es movido ¿qué? A causa del dolor que nosotros padecemos. Y por eso confiamos y descansamos en quién es Él, porque Él es un Dios que siente lo que nosotros sentimos y que se duele también con nosotros. Jesús está en medio de una tormenta. Jesús está ahí en medio de un divorcio, de una crisis sentimental, de una crisis económica, de una dificultad de cual sea de su tipo emocional. Ahí está Jesús y vamos a confiar. El que le dijo a Pedro, Pedro, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué podemos dudar de Él en medio del dolor si Dios quiere sacarnos de ahí? Mire lo que dice el Salmo 59, versículo 16 y 17. Dice algo muy especial de lo que debe ser nuestra actitud. Dice, en cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor
¿qué? Inagotable. ¿Quién es nuestro refugio? Nuestro Dios. Y por eso nosotros cantamos alabanza, y hoy cantábamos una canción que decía: me alegraré en las batallas, porque conmigo allí tú estás. Y esto es lo que dice este salmo: yo canto alabanzas porque sé, Señor, que tú eres mi refugio. ¿Sabe qué nos pasa, iglesia? Que a veces hacemos de nuestro refugio a la depresión, hacemos de nuestro refugio el dolor, hacemos de nuestro refugio a la amargura, a la tristeza, a la soledad. Y la palabra dice que nuestro refugio debe ser nuestro Dios, porque en Él encontramos fortaleza y amor inagotable. Y eso es lo que hace la diferencia en medio de las tormentas. ¿Quién es su refugio en medio de las tormentas? ¿Quién quiere que esté ahí a su lado en medio de las tormentas? Pues hoy quiero recordarle una vez más que Jesús quiere estar ahí a su lado en medio de las tormentas, porque eso es lo que nos dice la palabra. ¿Tiene tormentas en la salud? Eso es una tormenta. Estar enfermo, puede que usted no esté enfermo, pero conoce a alguien que sí está enfermo en este momento. Y está viviendo la tormenta ¿de qué? De la enfermedad. Pero Jesús también está ahí en medio de esa tormenta. Cuando leemos los evangelios que nos narran de una forma tan especial lo que fue la vida de Jesús en la tierra, dice la palabra en muchos versículos que todos los enfermos corrían a Jesús y Jesús los sanaba. Y que en medio de Jesús habían enfermos, y dice, y Jesús sanaba a todos los enfermos. ¿Por qué? Porque Jesús también está ahí en medio de la enfermedad. Dice que se acercó un leproso, dice la palabra, a Jesús. Y dice que Jesús sintió compasión de él y lo tocó y lo sanó. ¿Quién tocaba a un leproso? Nadie. Solo Jesús, porque tiene un corazón compasivo, que siente en sus entrañas el dolor de sus hijos. Y dice que lo pudo tocar a ese leproso y lo sanó. Dice que había un ciego, dice la palabra, que clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos le decían: cállese, no moleste, quítese de acá. Y él seguía gritando: no, Jesús, hijo de David. Y Jesús lo escuchó, porque Jesús es compasivo y misericordioso. Y escuchó a este ciego y dijo: tráiganlo, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué le hizo? Recobrar la vista y lo sanó. Porque este ciego sabía lo que a veces se nos olvida a nosotros, y es que si Jesús está ahí, algo tiene que pasar, amén. Y él sabía que por ahí cerca de él estaba Jesús, y él por eso clamó y gritó, porque dijo: si Jesús está ahí, algo tiene que pasar en mi vida. Iglesia, ¿sabe qué pasa? Que tenemos que clamar y gritar a Jesús con todo nuestro corazón, porque Él nos va a escuchar y va a responder a nuestro clamor. Dios le dijo al pueblo de Israel: Israel, las enfermedades y las plagas que vendrán sobre Egipto a ti no te tocarán, porque yo soy Jehová tu sanador. Y esa debe ser nuestra declaración, aún en medio de lo que podamos ver: Jehová, tú eres mi sanador, porque eso es lo que dice tu palabra, y a mí las plagas y las enfermedades de Egipto no me van a tocar, porque yo soy el pueblo de Dios, amén. Jesús está ahí en su tormenta. Clámele a Él con fuerzas y con todo su corazón, y Él vendrá en su ayuda. Le aseguro que Él lo hará, porque Él es compasivo. ¿Cómo resolverá las cosas? Déjele que Él las resuelva de la manera que Él considere oportunas. Dice Mateo capítulo 11 versículo 28: venid a mí, dice la palabra, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, que yo les daré descanso. Y dice el versículo 30: porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Se da cuenta que Jesús quiere estar ahí en medio de las tormentas? ¿Se da cuenta que es el anhelo de Jesús ayudarnos a llevar esas cargas pesadas? ¿Sabe qué está diciendo aquí Jesús? Como nosotros no estamos en esa época, no conocemos muy bien esto. Ese yugo era un dispositivo de madera que le ponían a los bueyes acá en los lomos para que ellos arrastraran el arado. Y ese yugo es pesado. Entonces, cuando había un buey jovencito, lo ponían a caminar al lado del buey adulto, pero el que llevaba el peso era el buey adulto. El jovencito solo estaba ahí al lado caminando y aprendiendo con él. Y eso es lo que está diciendo Jesús: vengan y caminen conmigo, porque yo les voy a poner un yugo liviano, yo llevo el peso, no se preocupen.
Yo soy el buey mayor, el buey adulto, el que sabe caminar. Yo voy a llevar tu peso, tú solo camina conmigo. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Jesús está ahí, en medio de nuestras tormentas, amén. ¿Está usted soltero? Dígame. ¿Es usted soltero, soltera? Amén, también, solteras. Ahí también está Jesús. En medio de su soltería está Jesús. Jesús quiere que usted se enamore de Él. Él quiere acompañarlo mientras usted espera ese momento de encontrar esa persona indicada. Jesús quiere caminar con usted en la espera. Jesús quiere que usted pueda descubrir su identidad en Él mientras espera a esa persona indicada. Dice Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, porque yo soy la vid y ustedes son las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y a veces creemos que este versículo es solo para las labores ministeriales. No, es que separado de Dios yo no puedo predicar, separado de Jesús yo no puedo evangelizar, separado de Jesús, pues no puedo leer la Biblia, no, es para todo. Separado de Jesús usted no puede conseguir la persona idónea para usted. Separado de Jesús usted no puede llevar bien su soltería, porque separados de Jesús nada podemos hacer. ¿Quién conoce los corazones? Jesús. Usted no, usted ve la apariencia. Dice la palabra que el ser humano ve la apariencia, pero que solo Dios pesa los corazones. ¿Cómo usted conoce bien el corazón de esa otra persona? Con Jesús ahí al lado, y Él le puede guiar. ¿Quién es esa persona indicada? Solteros, amen a Jesús, llénense de Jesús, caminen con Jesús para que reciban el carácter de Jesús y entonces se parezcan a Jesús, y cuando se parezcan a Jesús van a estar listos para casarse, porque va a ser más fácil, les aseguro, el matrimonio cuando nos parecemos a Jesús. Jesús le puede enseñar cómo conquistar a esa chica. No es que Dios nos creó, Él sabe cómo somos las mujeres. Se le puede pedir los tips a Jesús, pero la que es, ¿no? Jesús puede llenar su corazón, mujer, de tanto amor que el día que usted encuentre a alguien va a tener sus sentimientos equilibrados. Y entonces cuando no le dijeron, uy, ¿cómo estás de linda hoy? Te amo, te adoro, a usted no se le cayó el mundo, ni se derrumbó porque hoy no me han dicho nada. No, usted está tan llena de Jesús que todo lo demás es añadidura. Amén. ¿Está soltero, soltera? Ahí también está Jesús para acompañarlo en su soltería, para ayudarle a avanzar y a esperar el momento apropiado. Usted dice, es que me siento solo, quiero compañía. Déjeme decirle que lo que necesita es a Jesús, no compañía. Solo la de Jesús. Ay, es que yo quiero que me consientan todo el día. Necesita a Jesús, porque no lo van a consentir todo el día en ningún lado. Él es la fuente. Jesús es la fuente de la alegría. Jesús es la fuente de la paz. Jesús es la fuente de la paciencia, del gozo. Jesús quiere estar ahí también en medio de su soltería. Se siente sola. Este tiempo he hablado con mujeres tristes porque sus esposos dicen ya no quererlas, porque sienten el rechazo a sus esposos, porque lo único que les falta es irse de la casa. Si usted está en esa condición o tiene a alguien en esa condición, llévele este mensaje de parte de Dios. Y es lo que dice Isaías 54, 4 al 5. No temas, ya no vivirás avergonzada, dice la Dios. No tengas temor, porque no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud, ni las tristezas de tu viudez. Sigue el otro versículo. Pues tu Creador será tu marido, el Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Mujer, nada más y nada menos que el Creador de toda la tierra quiere ser su marido. ¿Parece poquito? Esa mujer que se siente sola, abandonada, rechazada, dice la palabra que no va a tener que vivir más eso, porque ahora el Creador de la tierra es su marido, es su Redentor. Hay muchas mujeres que necesitan recibir esta palabra, porque están viviendo tiempos no fáciles,
pero necesitan saber que aún ahí, en medio de la soledad, del rechazo, ahí también está Jesús queriendo hacer algo en la vida. ¿Está usted casado, casada? ¿Sí? ¿Contestan? Tranquilo, ahí también está Jesús, no se preocupe. Nos toca. ¿Cómo se lleva un matrimonio sin Jesús ahí en el medio? Complejo. Es muy difícil. Aquí también se aplica el mismo versículo de los solteros. Fuera de mí nada pueden hacer. Y eso es lo que estamos aprendiendo los que están haciendo parte del seminario de matrimonio sobre la roca. Eso es lo que estamos aprendiendo. Jesús tiene que ser el centro de nuestro matrimonio. Jesús tiene que hacerse el centro de nuestras vidas. Nosotros no podemos esperar de recibir de nuestro cónyuge lo que solo Jesús nos puede dar. Y por eso también Jesús está ahí, en medio de los matrimonios, para ayudarlos a salir adelante, para ayudarles a llevar las cargas también, para ayudarles a comprender que Él es la fuente de todo lo que como mujeres o como hombres estamos necesitando. Y no lo tengamos que esperar de nuestro cónyuge, porque así no va a ser. Jesús está también ahí en medio de nuestros matrimonios. A mí el Espíritu Santo me mostraba algo y yo lo compartía en una reunión de matrimonios que tuvimos. Hay hombres y mujeres que no han podido cambiar porque su cónyuge los idolatra. Y la idolatría no deja cambiar ni deja obrar a Dios en ese hogar. Usted dice, pero ¿por qué mi esposo no cambia? Llevo años orando. Y la respuesta que el Espíritu Santo me dio para estas personas, sea hombre o mujer, porque ha idolatrado todos esos años a su esposo y no me ha dejado cambiarlo. Jesús tiene que volverse el centro. El único motivo de nuestra adoración, el primer lugar lo debe tener Él. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando Él tenga el primer lugar, Él va a poder hacer algo. Y es lo que dice la palabra. Él puede hacer todo nuevo, amén. Él puede hacer las cosas nuevas en nosotros. Ahí quiere estar Jesús también. ¿En dónde más quiere estar Jesús? Vamos a leer lo que dice Marcos 6, 27 al 29. Aquí nos está contando Marcos lo que fue el final de la muerte de Juan el Bautista. Una muerte triste. Y dice, bueno, me perdí lo de allá. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión. Trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Muy triste la muerte de Juan el Bautista. Y realmente toda esta predicación inició fue cuando leí este versículo. Y ya les voy a decir por qué. Porque cuando yo estaba leyendo la muerte de Juan y el final de la historia de Juan el Bautista fue el escogido por Dios para abrir y prepararle el camino a Jesús, al Salvador. Entonces Juan el Bautista vino y Juan el Bautista predicaba y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Y dice que todo aquel que creía su mensaje que era bautizado en agua. Y esa fue la misión de Juan y la cumplió a cabalidad, en perfección, nunca se desvió, cumplió el propósito de Dios. Y él decía, porque ahora va a venir el Mesías, el Salvador, porque Él sí les va a dar todo lo que ustedes necesitan y yo solo estoy preparando el camino para Él. Y entonces yo decía, bueno Dios, pero dura forma de morir, pudo haber muerto pues de otra manera, ¿no? Más sencilla, no decapitado. ¿Por qué? Porque es que Herodes, la esposa de Herodes, para los que no saben por qué lo decapitan, la esposa de Herodes odiaba a Juan el Bautista y lo quería muerto. Y aprovechan una fiesta para que él le conceda un deseo a su hija. Y ella le dice, dile al rey que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y por eso el rey, con dolor y todo, porque el rey sí quería a Juan, lo tiene que matar. Y entonces a la fiesta llega en una bandeja la cabeza de Juan, ¿no? Imagínense la fiesta tan bonita con la cabeza de Juan el Bautista. Y triste porque dice que los discípulos tuvieron que ir a recoger el cuerpo. Imagínense cómo se sienten estos discípulos. Han perdido a un líder maravilloso. Han perdido a una persona que les ha estado compartiendo algo muy especial y que ha transformado sus vidas. Y tienen que ir a recoger el cuerpo decapitado para irlo a enterrar. Es una escena triste.
Y Dios me dijo y me dio una respuesta cuando yo leía esto y le hacía estas preguntas a Dios, porque Dios tiene la habilidad de sacar nuestra mirada de donde no la debemos poner para ponerla en el lugar correcto. Y Jesús me respondió y me dijo, sí, se les fue Juan el Bautista, se murió Juan, pero ahí quedó Jesús. Y Juan dijo que Jesús era más grande que todos y que ni él era digno de quitarle la correa de sus zapatos, porque él era el Salvador, el prometido. Y Dios me dijo, se murió Juan el Bautista, pero ahí quedó Jesús. Iglesia, mucha gente ha perdido un familiar, un padre, un hermano, una madre en este tiempo. Una persona muy especial han tenido que perder, han tenido que experimentar la muerte. Pero hoy quiero traer un mensaje para los que nos escuchan, y es que esa persona se fue, pero ahí quedó Jesús. Y Jesús es más que suficiente para llenar los vacíos y el dolor que quedó a causa de esa pérdida. Jesús ha quedado. Ha partido esa persona, pero allí ha quedado alguien que sabe cómo secar las lágrimas. Ha quedado en medio alguien que sabe cómo consolar, cómo suplir y llenar los vacíos y los faltantes del corazón por esa persona que partió. Y esa es una palabra que usted debe compartirle a alguien afuera, a alguien que ha perdido a un familiar, porque son muchos los huérfanos, las viudas, las mamás sin hijos que están quedando en este tiempo. Pero usted tiene que llevarles una palabra de esperanza, y es que aunque ellos se fueron, aquí está Jesús porque Él está vivo. Y Jesús también está ahí en medio de la pérdida. Y Jesús también está ahí para suplir ese faltante y llenar ese vacío de esa persona que se ha ido. Jesús es más que suficiente para sanar todo sufrimiento. Y mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso. ¿Y la fuente de qué? ¿La fuente de qué? De todo consuelo. ¿Quién es Dios? La fuente de todo consuelo para nosotros. ¿Y por qué Él lo hace? Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿De dónde proviene nuestro consuelo? De Dios. No estamos solos en medio de la pérdida, porque ahí también está Jesús. ¿Para qué? Para entregarnos todo su consuelo. Salmo 68:5 dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Ese es nuestro Dios. Cuando mi mamá quedó viuda hace muchísimos años, muere mi padrastro y muere de una forma repentina, o sea, eso fue en cuestión de horas, no estaba ni enfermo ni nada, fue así de un momento a otro, y eso genera mucha incertidumbre de decir, ¿ahora qué va a pasar? Mi mamá no trabajaba, yo estaba estudiando, él era el que Dios lo utilizaba para suplir todo en la casa, pero por la gracia de Dios pudimos confiar en Él y hacer de Él nuestro refugio y nuestro consuelo. Y yo pude ver cómo de manera milagrosa y sobrenatural mi mamá pudo superar ese dolor. Y pude ver cómo de manera milagrosa Dios tuvo su provisión día a día para nosotros. Y nunca nos faltó nada y nunca se detuvo ningún proyecto ni ningún sueño. Todo lo pudimos continuar. ¿Por qué? Porque Dios está ahí en medio de los huérfanos, de las viudas, de las pérdidas que podamos tener. Y si Jesús está ahí, Él se hará cargo de todo, porque Él es compasivo y misericordioso. Amén. Si usted ha perdido en este tiempo a alguien amado, o si en algún momento lo vamos a tener que perder, que esta palabra quede en nuestro corazón. Nuestro refugio solo es Dios. Perdemos a alguien, pero Él sigue ahí en medio de nosotros. ¿Para qué? Para poder ser nuestro consuelo. Usted no deje que el dolor por la pérdida arruinen su vida y la vida de las personas que aún siguen con usted. Refúgiese en Dios. Yo he tenido que ver cómo en esta iglesia muchas personas han tenido que perder familiares en este tiempo, han tenido que perder a padres,
abuelos, hermanos, pero también he podido ver cómo de manera milagrosa Dios los ha fortalecido y los ha puesto en pie. Hemos tenido que ver cómo en otros años, no a causa del COVID, pero cómo madres han perdido a sus hijos, padres. Pero también hemos visto cómo el consuelo de Dios y la fortaleza ha estado en ellos para no derrumbarse, sino poder seguir adelante. Alguien le escuchó una frase una vez que había un hombre que le decía: Dios, ¿tú en dónde estabas cuando se murió mi hijo? Y Dios le respondía: en el mismo lugar donde estaba cuando se murió el mío. Tenemos un Dios compasivo que conoce nuestro dolor y que Él va a querer estar ahí en todo momento para levantarnos y ayudarnos. Y termino leyendo este versículo que está en Romanos capítulo 8 al 35, del 35 al 39. Y está hablando Pablo diciendo algo muy especial y dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte. Y Él se da una respuesta en el versículo 37, dice: claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado ¿en quién? En Cristo Jesús nuestro Señor. En Jesucristo vemos revelado el amor de Dios por nosotros. Por eso cuando conocemos y aprendemos de Jesús y de su vida, estamos viendo el corazón del Padre. Nada en esta vida nunca podrá separarnos del amor de Dios. Y ese debe ser nuestro soporte y nuestro sustento en cualquiera de las situaciones que les mencioné hoy, o en cualquier otra situación que haya por agregar a esta lista. Usted debe tener siempre en su mente algo, y es que ahí está Jesús. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque si no fuera por esta palabra sería muy difícil conocerte, Señor. Gracias porque aquí está revelado todo lo que necesitamos saber de ti y aprender de ti, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres la revelación del amor del Padre acá en la tierra. Y usted va a darle gracias a Jesús y le va a decir: gracias, Jesús, porque ahí has estado. ¿Cuál es su situación? ¿Es una vida de pecado con la que siente a veces vergüenza de presentarse delante de Dios? Pero usted ya ha aprendido que ahí está Jesús para ayudarle a salir de eso. Ahí está la luz delante de usted para alumbrar su oscuridad y sacarla de su vida. Está en una tormenta, tenga la seguridad de que ahí está Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias por tener ese amor inagotable, como lo dice la palabra. Gracias porque eres un Dios compasivo y misericordioso. Indescriptible es tu amor, como lo cantábamos hoy, Señor. Yo pido que esta palabra quede en nuestros corazones, Señor, y que cual sea la situación que estemos viviendo, que vayamos a enfrentar, tengamos claro algo, y es que Jesús, tú estás ahí. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos vemos en 8 días.